Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar del libro de Charles Lindblom, Politics and Markets, la política y los mercados. En su libro La política y los mercados, Charles Lindblom observa que aunque no todos los sistemas de mercado tienen poliarquías, todas las poliarquías tienen sistemas económicos de mercado. Con el concepto de poliarquía, Robert Dahl y Charles Lindblom reconocen que en nuestras democracias liberales contemporáneas, un número limitado de grupos goza de un acceso privilegiado al gobierno. Sin embargo, dichos grupos compiten entre sí, lo que deja a salvo al pluralismo. Las poliarquías hacen entonces referencia a las democracias existentes, necesariamente imperfectas. Lindblom observa, en la década de 1970, pero esto sigue siendo cierto 50 años después, que todas las poliarquías tienen sistemas de mercado. Solo en circunstancias especiales, como una guerra, las poliarquías han experimentado sistemas económicos de planificación centralizada. ¿Por qué todas las poliarquías tienen una orientación de mercado y de empresa privada? ¿Por qué ninguna poliarquía ha intentado jamás imponer un sistema de economía planificada? Una primera explicación subraya el origen común de la poliarquía y del libre mercado. Históricamente, ambos son manifestaciones del liberalismo constitucional. La forma más o menos democrática de la poliarquía sirvió para garantizar la libertad. Para el liberalismo, la noción de libertad tiene que ver con librarse de las intervenciones del Estado. Para este tipo de libertad, los mercados son esenciales. Otra explicación, que Lindblom califica de superficial, sugiere que algunos problemas económicos no pueden ser solucionados con planificación centralizada. La inflación y el desempleo, por ejemplo, requieren del manejo del crédito y del dinero. Para Lindblom, esta explicación no es convincente. No logra explicar por qué las poliarquías, cuando tenían razones para dudar de los mecanismos de regulación del mercado y para dejarse atraer por la economía planificada, no lo hicieron. En esos momentos, los líderes no tenían manera de saber si la planificación centralizada era o no más eficaz que el sistema de mercado. Para el autor, si las poliarquías nunca han optado por un sistema de economía planificada, es porque ésta anula no la propiedad privada, pero sí los derechos de la propiedad privada, derecho a controlar las empresas, a obtener ganancias de ellas, a administrarlas como mejor convenga al propietario. La planificación centralizada afecta las prerrogativas, los privilegios y los derechos de los empresarios. Esto lleva a Lindblom a preguntarse si es posible que las poliarquías estén bajo el control de los empresarios. Para este autor, debe considerarse la posibilidad de que las poliarquías existentes no sean muy democráticas, de que en ellas el debate no sea muy libre y de que el diseño de las políticas públicas esté en manos de personas que quieren proteger sus privilegios en los negocios y en la propiedad. Solo una influencia extraordinariamente desproporcionada de los ricos y de sus aliados puede explicar la hostilidad generalizada de las poliarquías hacia la planificación centralizada. De ser esto cierto,
entonces es posible que las poliarquías estén vinculadas al sistema de mercado, no por ser democrático, sino porque no lo es. Es posible que las poliarquías existentes estén controladas de manera no democrática por los empresarios y los propietarios. El autor busca comprobar su hipótesis presentando evidencia de la influencia desproporcionada de los empresarios en las poliarquías. En las sociedades de mercado con empresas privadas, el papel del empresario no se reduce al de un simple grupo de interés. En un sistema de mercado y de libre empresa, decisiones como la distribución del ingreso, el modelo de organización del trabajo, el nivel de los salarios, la estructura del mercado, son tomadas por los empresarios, a pesar de sus consecuencias públicas. Los empresarios no solo toman decisiones con consecuencias importantes para la sociedad, sino que las toman con un amplio margen de discrecionalidad y sin ningún control democrático. Como resultado de las responsabilidades públicas que tienen en los mercados, los empresarios reciben un trato privilegiado por parte de los gobiernos. Los empresarios no son motivados para desempeñar sus funciones únicamente por la oferta y la demanda de sus bienes, como lo afirma la teoría económica convencional. Requieren de una serie de incentivos por parte del gobierno, que se presentan bajo la forma de beneficios mercantiles y políticos, garantía de utilidades, medidas de fomento, capacitación de la mano de obra, despliegue del ejército para proteger los intereses de las empresas estadounidenses en el extranjero y uso de la legislación sobre el interés público para proteger las utilidades de los empresarios, con rescates bancarios, de carreteras, de ingenios, etc. Los gobiernos aceptan hacer todo lo necesario para mantener las utilidades de los empresarios lo suficientemente elevadas como para que se mantengan el crecimiento y los empleos.